Con Para. lo que estuvimos viendo. ¿Estamos? Ahora. Listo. ¿Vamos a hablar? Sí. Bueno, la idea es ver un poquito en la práctica todo lo que estuvimos viendo en la teórica ya, ver un poquito cómo se implementa, cómo se usan, revisando un poco con las bibliotecas que venimos usando siempre, con Scikit-learn en particular. Vamos a trabajar sobre un dataset, vamos a dar un pequeño flujo, vamos a ver cómo funcionan los árboles. Entonces, sin decir mucho más, voy a arrancar a compartir. Ahí creo que se debería ver. ¿No? ¿Sí? ¿No? Correcto. ¿Se ve? Bien, vamos a hacer lo mismo de siempre, de poner en blanco. Ahí se ve bien, le aumento la letra. Mi tele 80 de zoom. Ahí, ¿estamos? Más. Ahí. Más. Dale 3 más de esos. Bueno. Ahí, ¿estamos? Uno más yo diría para... Esto me va a ayudar a hacer un chiste después. Ahí. Enhance that. Ahí. Creo que está. Si alguien no lee, por favor, avisen en el chat. Bueno, vamos a revisar un poquito. Tenemos árboles de decisión, vamos a evaluarlos y vamos a ver un poquito cómo es la estructura, un poquito de lo que estuvimos revisando de la base. Para eso vamos a hacer un dataset de valores seguros, lo vamos a bajar directamente desde GitHub, que está ya cargado. Y este dataset en particular tiene varias columnas, tiene la edad, tiene el sexo, tiene el BMI, que no me acuerdo qué es la sigla, la cantidad de hijos que tiene a cargo la persona, si es fumador, la región y los cargos hechos para la compañía. Nuestro objetivo, o sea, la variable que queremos aprender a predecir, va a ser la variable smoker, body mass index. Eso, gracias. Queremos predecir si es fumador, en este caso, ¿sí? Entonces, vemos un poquito cómo es, un pequeño sample, los primeros 5 elementos. Tenemos edades de 19 a 33 años, o sea, tenemos un montón de cosas. Tenemos children que puede ser 0, tenemos BMI que va a ser alrededor de 25 el promedio más o menos, y distintos valores de Charles, que es como el total generado. Entonces, ¿qué es lo que primero que queremos hacer, no? Tipo, queremos predecir smoker. Y tenemos contra qué validarlo, la predicción que hagamos. Entonces, nuestro primer modelo va a ser tirar la moneda, ¿sí? Vamos a generar los yes o los no, porque fíjense que es yes y no, 1, 0. Entonces, tenemos predicciones. Tenemos predicciones que es tipo, básicamente, me puse, tiré la moneda, ¿cuántas veces? ¿Cuánto tiene? 1338 entradas. Tiré la moneda 1338 veces. Es una moneda justa, o sea, como es normal, no está cargada, nada parecido. Ya tenemos. Ahora, ¿qué hacemos con estas predicciones? Es lo que hablamos recién en el intermedio, que preguntaban un poquito para medirlo. Yo quiero saber esto de tan bueno, ¿por qué mis baseline? Tipo, yo quiero de acá solamente mejorar. Para eso vamos a hacer un modelo más adelante. Entonces, una pequeña introducción a las métricas. Lo que queremos tener es un score, un puntaje, que dado mis predicciones y dado el valor de verdad de la variable que quiero predecir, nos va a dar un puntaje. Vamos a quedarnos por ahora con la noción de que mayor puntaje es mejor. Eso va a cambiar más adelante dependiendo de la métrica que estamos usando, pero lo que queremos de fondo es eso. Poder bajar a un número, poder bajar a algo que entendamos un poco mejor que mirar las predicciones y mirar el valor de verdad uno a uno. Queremos un número, algo que podamos saber tipo más sencillamente. Entonces, una métrica bastante intuitiva es la accuracy, que básicamente es la cantidad de etiquetas que coinciden exactamente entre las predicciones y las reales. Accuracy Score está importado desde scikit-learn. Estaba por aquí, desde scikit-learn.metrics, importé Accuracy Score. Entonces, vemos que tirar la moneda nos da una accuracy de 0.5. O sea, de todas las predicciones que hice y de todos los valores de verdad que tenía, la mitad le pegué exactamente. A la otra mitad le erré. Entonces, lo mejor que podría pasarnos es que hayamos acertado todas, ¿no? Lo peor sería que no hayamos acertado ni una, que valga 0, porque no le pegamos, que hicimos todo al revés, básicamente, ¿no? Entonces, 0,5 no es un valor como particularmente bueno,
pero es nuestro baseline. Entonces decimos, bueno, ¿por dónde tengo que arrancar yo para poder tener algo mejor? Primero tengo que arrancar para entender los datos. Hacemos lo que ya hemos visto antes, vamos a hacer un pequeño análisis exploratorio, porque a fin de cuentas lo que nos interesa es entender un poco cada variable cómo funciona, y en particular lo que nos interesa es nuestra variable objetivo. Aquella variable que queremos predecir, nos interesa entender un poco más su estructura. Entonces, si revisamos en variables, en Smoker tiene una gran cantidad de no y una cantidad bastante más chica de yes, una proporción de más o menos 4 a 1, digamos. Entonces, acá nos queda la duda. Si yo tiro una moneda, va a quedar como que cualquiera de las dos clases va a salir cara o seca con la misma probabilidad, ¿no? Como que no, yo quisiera una moneda cargada en realidad. Yo lo que quisiera viendo esto es que salga más rápido, más veces no que sí. Y eso es algo interesante. Vamos a revisar un poco tipo, la edad para entender cómo sacar unas variables cómo funciona, pero vamos a retomar esa idea en breve. La edad va de 18 a 64, no tiene ceros, no tiene faltantes. El promedio está casi en 39. Y después tenemos, bueno, sex está distribuido uniformemente. Hay la misma cantidad de los dos, prácticamente. BMI, vamos a ver que vamos entre 15 y 53, con el promedio alrededor de 30. Children es una variable categórica, ¿no? No tengo faltantes, tengo entre 0 y 5, y la mayoría no tiene, ¿sí? Por lo que estamos viendo acá. Un Y comentario que te quiero molestar. Children es una variable categórica, pero ordinal. Acuérdense que tiene orden. Sí. Tal Fin, cual, eso es el importante. comentario. A diferencia de, por ejemplo, sex, que es categórica, pero no es ordinal. Además, tenemos, por ejemplo, region. Region, que es el mismo caso. Tenemos sureste, sudoeste, noreste, noroeste, y están uniformemente distribuidos, ¿no? Pero no hay una relación de orden entre estas cuatro variables. Y charges es una variable continua que va entre 1100 y 64.000 prácticamente, ¿sí? La mayoría está cerca de 0, pero podemos tener esos valores. El promedio estamos más o menos en 13.000. Ahora, revisando esta idea de vuelta, si yo tengo la moneda siempre y sale tipo con la misma probabilidad, como que no se ajustan mucho estas proporciones. Entonces, lo que vamos a hacer, tipo, sin ningún if, sin ninguna partición, sin nada extraño, sería devolver ¿qué? Si tuviéramos que hacer un estimador sin ningún if, sin ninguna regla lógica, más allá de lo que acabamos de ver, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacer? ¿Alguna idea? Tengo muchos más nos que sís. Con esa información, un segundo modelo, ¿qué podría ser? Acá Fernando ¿Devuelvo o dice, no? devuelvo no. Ahí está, tal cual. La respuesta es que devolver siempre no. Y vamos a tener razón aproximadamente el 80% de las veces, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es, bueno, devuelvo no siempre y calculo la accuracy, la cantidad de veces que le pegué exactamente. Entonces, reviso contra mis valores de verdad y mis predicciones. Y el score es de 0.79. Entonces, sin hacer ninguna partición, o sea, simplemente cubrimos todo el espacio con no, ya tenemos un score de 80%, no 0,8, vamos a decir, por las dudas. Entonces, ahora la idea es mejorar un poco nuestro modelo con alguna partición del espacio. Entonces Acá, vamos creando estas acá reglas. Juan propone usar una moneda cargada con las proporciones que ya tenés. También, eso podríamos verlo. Eh, ahora, el tema es que, bueno, ahí ya tenés como una partición del espacio. Entonces, vayamos por ahí, más o menos, a ver, tipo, cómo queremos partir el espacio. Porque quizás podemos usar otro if también, que nos ayude un poco. Vamos a entender un poco los datos, ¿sí? Vamos a ver cómo es la distribución, cómo se comporta cada una de las otras variables que teníamos, dependiendo de si es fumador y no fumador. Entonces, si revisamos, por ejemplo, acá, la cantidad de que son fumadores y no fumadores, vemos lo que veíamos antes. Porcentaje es más o menos 80% contra 20%. Pero acá nos empieza a poner más interesante, ¿no? Las cosas que todavía no vimos. Se ve medio borroso el gráfico por el zoom, tendría que haber aumentado el DPI en realidad. Acá es, por ejemplo, la edad. La edad, ¿les parece que se ve distinta para los dos grupos?
tipo a grandes rasgos, ¿ven algo que sea tipo particularmente de un grupo? ¿Algo que distinga a uno de los dos grupos? Es muy similar, tal cual, es como dice Juan Manuel Strauss. Son muy similares, entonces acá no creo que nos sirva mucho. Ahora, BMI. BMI, ¿los ven muy distintos? No, tampoco. Bien, varios dicen que no. Entonces vamos, no sé, vamos a región. Región. Y esta es un poco más tramposa. ¿Les parece que esto sirve de algo? Ahora sí. ¿Por qué sí y por qué no? Si quieren abrir a... retiro lo dicho. Uy. ¿Alguien quiere abrir el micrófono y decir por qué sí o por qué no? ¿Por qué les parece que puede servir o por qué les parece que no vaya a servir? Y, y tenés como, en cada región tenés como 250 personas que no fuman y más o menos 50 que sí. O sea, tenés una gran diferencia. O sea, Bien, decir de que por esa región todo fuma, no le pegás un montón. decir que en cada región todos no fuman es lo mismo que decir que no siempre, ¿no? Claro, pero como en todas las regiones son o sea, son aproximadamente similares, es como que no te sirve de mucho. O sea, Claro, es tal verdad, cual. es mucha la diferencia en cada región, pero como que no podés decir que, no podés discriminarlos de esa forma por región. Claro. El tema es el siguiente. Si se fijan proporcionalmente entre cada región, las proporciones son más o menos parecidas, ¿no? En cada una habíamos visto que era tipo más o menos la misma cantidad para todos, ponerle 250. Ahora, esos 250, fíjense que más o menos el 80% no son fumadores y el 20% sí lo son. Y eso no cambia por región, son como bastante parecidos. Entonces, como que no va a aportar nada a la región en sí, porque dentro de cada región, si yo divido todo mi dataset por región, como que se va a mantener la proporción de fumadores y no fumadores. Por lo tanto, no estoy obteniendo nueva información desde ahí. Entonces, pasamos al siguiente. Veamos la cantidad de hijos. Acá, ¿qué les parece? Hay algo que sobresale de movida que es que 4 y 5 solamente tienen no fumadores. Pero también son como muy poquitos casos, ¿no? Y volviendo un poco a la idea de antes, ¿nos sirve este gráfico realmente? ¿O nos serviría más verlo proporcionalmente intragrupo? Momento, cerebrito, no uses palabras tan complicadas. ¿Qué es proporcionalmente intragrupo? Para el científico. Perdón. Me retracto y vamos de vuelta. ¿Nos sirve este gráfico en sí? ¿O lo que queremos ver es la proporción de fumadores y no fumadores dentro de cada una de las categorías? De 0 hijos, de 1 hijo, de 2 hijos, etc. ¿Nos sirve de algo tener este gráfico así? Porque acá lo único que estamos viendo, a fin de cuentas, es hay más gente que tiene 0 hijos. Mejor proporcional, porcentaje, tal cual. Lo que habría que terminar viendo es eso. Ahora, y eso podemos hacerlo, no lo hice, y estaría bueno revisarlo. Pero vamos a seguir y ver cómo están las otras. O sea, como cuando ataquemos el modelado, decimos, bueno, nuestro mejor candidato hasta ahora es la cantidad de hijos, ¿no? O sea, hasta ahora lo que vimos es, si tengo que hacer una partición a manopla, voy a cambiar, voy a agarrar, dividir por la cantidad de hijos y en base a eso darlo. Ahora, vamos a la siguiente, la de smokers. Esta es la cantidad, o sea, es un histograma para los fumadores y para los no fumadores. ¿Acá ven algún punto de quiebre interesante? ¿Algo que pueda servir? ¿Qué es ese gráfico, Javi? El histograma de los cargos. Acá dice chargers, cualquiera. ¿Qué son charges? Es otra. Los cargos hechos. Los cargos hechos desde el seguro, Ah, desde el seguro, ok. si mal no recuerdo. Acá, ¿alguien ve algo que nos pueda ayudar a predecir mejor? Arriesguen, por sí o por no.
Acá, Una igual, moneda. explico un poco el gráfico porque por ahí marea un toque, ¿no? Acá Javi partió todos los puntos por a la izquierda los que fumaban y a la derecha los que no fumaban, ¿no? Y ploteó el histograma de la variable charges. Entonces, uno ya dice, bueno, si yo, digamos, de los no fumadores que están a la derecha, tenemos un histograma, ¿no? Y a la izquierda tenemos el mismo histograma de los fumadores, ¿no? Y tenemos la variable charges. ¿Hay alguna diferencia en la distribución, por así decirlo, de la variable charges, dado que no son fumadores o dado que son fumadores? Acá Fernando dice, los N fumadores tienen menos charges. Perdón, los no fumadores. Los no fumadores tienen menos charges. Tienen menos charges, o sea que los charges suelen ser menores, digamos. Claro, ok. Bueno. Y más o menos, ¿dónde te parece, Fernando, que está el punto de quiebre? Si tuvieras que agarrar un número, más o menos, y decir, a partir de acá voy 15.000. A partir de 15.000 voy a devolver que no y antes que sí, o va a ser al revés. Sí, yo diría algo así. Antes de 15.000 no, y Tal cual. después que sí, parecería. Bien, buenísimo. ¿A todos les gusta esa idea? A mí me encanta. ¿Tienen alguna otra idea? ¿Qué irían? ¿Irían por esta partición del espacio? ¿Harían este if? ¿O harían un if con la cantidad de hijos? ¿Cómo era el de hijos? El de hijos. Volvamos a verlo. Acá. Esta es la distribución de hijos, donde la naranjita es los no fumadores y los azules los fumadores. Con los charges, dice Juan. 30.000 no es más limpio, tiran por ahí, arriesgan. 30.000. Partimos en 30.000, ¿no? Tenemos acá y tenemos acá. ¿Qué les parece? El tema con 15.000 es que acá estás en 15.000, ¿no? Entonces como que todos estos sabes que la vas a pifiar. Pero acá en 15.000, por acá, es como que ya estás agarrando casi todos. En 30.000, como que vas a agarrar solo este grupito y vas a errarle acá a estos poquitos. Es otro posible valor. Podemos ver los dos y vemos cuál da mejor. Yo inicialmente había puesto el mismo que dijo Fernando, si mal no recuerdo, que era 15.000. ¿Sí? Igual puedo llevar una intuición de por qué creo que vos elegiste 15.000. Lo elegiste por la cantidad de distinta cantidad de smokers y no smokers que hay, ¿no? Como tenemos un montón de no smokers, si le pifias a algunos, no es tan, entre comillas, malo que cuando le pifias a poder distinguir los smokers, que son menos. Por ahí, intuitivamente, por eso elegiste 15.000. Yo lo que, claro, yo lo que vi acá es, en esta línea, como que cae muy abruptamente, ¿no? O sea, acá hay una caída muy abrupta donde empieza a ser como algunos cada tanto. Y acá vi ese valor, dije, bueno, son los 15.000, como están todos a la derecha de 15.000. Entonces, como que a ojo las cantidades funcionarían. Y con eso, con esa partición de 15.000, yo hice las predicciones y tengo 0.92 de accuracy. Bien, Javi, aprobaste el TP. Uy. Ya está, terminamos. Ahora, ¿qué problema tiene esto? El problema de esto es que, tipo, hicimos una partición, o sea, por un lado, bien, hicimos una partición del espacio con un solo if, a ojo, y tenemos un score de 0.92. Pero yo soy chicato, a veces incluso me olvido sobre los anteojos, entonces como que hacer las cosas a ojo no funciona. Necesitamos una forma más inteligente de hacerlo. Y entonces vamos a ver cómo generalizar esta cosa de hacer particiones en base a reglas que entendemos que nos dan información. Si quieren, revisamos, por ejemplo, con 30.000 como da, y da 0.90. La diferencia no es tanta, ¿sí? Solamente, nada, es una que probé. A ojo de 15.000 me funcionó. Entonces, hasta acá veníamos bien. Ya sabemos cómo es la intuición de fondo. Y lo único que vamos a hacer ahora es hacer un poco de feature engineering, nada muy complicado. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a pasar a un modelo y el modelo espera una cierta representación.
el árbol de decisión de scikit-learn espera una cierta representación en particular. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, básicamente lo que hago es poner, nada, sexmale, porque es básicamente una forma de hacer un one-hot encoding y te quedas con uno. Te podrías quedar con sexfemale y sería lo mismo. Tenés region northwest, southeast, southwest. Nada, es una forma de quedarse. Si no, puedes ponerle que el drop first, ponerlo en false. ¿Sí? Y tenemos los dos, y tenemos la variable de sex puesta en dos columnas, una para femenino y otra para male, y tenemos 4 columnas para cada una de las regiones. Esto, le dropear la primera clase, sirve también para optimizar un poco memoria. En nuestro caso no nos preocupa demasiado, no por ahora al menos. Y después, children, lo vamos a dejar así, como estaba. Por más que fuera, habíamos dicho que fuera categórica, también dijimos que era ordinal. Entonces, lo vamos a dejar así por ahora, como para indicar que hay una relación de orden, implícitamente. Entonces, lo tenemos ahí. También Ahora. una cosita, Javi, creo que si no dropeás una de las variables dummy, la explicación, por así decirlo, de los árboles de decisión no te queda tan limpia. Sí, eso puede pasar. Yo lo dejaría igual así porque así es como sé que corre el notebook bien. Así que de última después lo vemos cómo termina. Me parece una buena decisión. Eso que dice Jorge es verdad, no lo había pensado. Entonces vamos a ver un poquito. sklearn tiene una interfaz común para todo lo que sean los estimadores, que te propone una interfaz, pero no te fuerza a hacerlo, no te fuerza a que tengas esa interfaz. Lo que te propone es que tenga un método fit y un método predict. Te dice, bueno, la inicialización de parámetros se hace cuando creas el estimador y tiene que tenerlos por defecto. Vamos a entrenar un árbol y vamos a plotearlo. O sea, porque es divertido entrenar modelos, pero más divertido es ver cómo son, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, agarramos el árbol, lo creamos, una profundidad que le vamos a pasar por parámetro, una cantidad de hojas mínima, una cantidad de samples mínimos en la hoja, o sea, cada hoja va a tener que contener al menos 10 elementos, lo fiteamos con X e Y, que por un lado X van a ser nuestras variables explicativas, e Y va a ser nuestra variable objetivo, en este caso, smoke. Lo ploteamos con cosas que no importan, y después hacemos esta divertida animación, donde podemos ir viendo, bueno, ¿cómo arranca? La base. Primero se fija que charges sea menor a 15.294. Te informa el Gini, porque estamos usando Gini como medida de corte, te dice cuántos samples hay, que esto es todo el dataset, son 1.338 samples, y lo que te dice es, bueno, cuántos hay de cada clase. 1.064 no, y hay 274 sí. Entonces, se fija, la decisión que estás haciendo es si charges es menor o igual a 15.294. Si eso es falso, te va a decir que era clases sí, y si eso es verdadero, te va a decir que era clases no. Fíjense que esto es muy parecido a lo que intuitivamente habíamos hecho antes, mirando a ojo el gráfico de charges, ¿no? Algo bastante interesante. Habíamos dicho 30.000, dijimos 15.000, eran parecidos, pero ahora sabemos que el mejor valor está aquí. Ahora, fíjense que la cantidad de samples que hay en cada hoja son muchísimas. Entonces, cambiar esto no va a cambiar nada, ¿sí? Si vamos cambiando la cantidad de hojas. Ahora, imagínense que le dejamos, acá le damos una profundidad máxima de 1, ¿sí? Lo que le estás diciendo es, yo quiero que a lo sumo tengas un nivel de profundidad en el árbol. Pero aumentémoslo. ¿Qué pasa si ponemos 2? ¿Sí? Y le decimos que la cantidad mínima de samples sea 10. Se fija de vuelta lo mismo, ¿sí? Pero ahora va a ser un refinamiento un poco más refinado, vale la redundancia, donde se va a fijar que los cargos sean menor a 32.328, pero en ambos casos te devuelve que sí, ¿sí? Y acá en los dos casos te devuelve que no. Pero fíjense que si nos fijamos la pureza de las hojas, como que acá todavía podemos mejorarlo, ¿no? Acá también, como que tenemos cosas un poquito sucias. No tanto, pero en particular esta hoja está un poco sucia todavía. Entonces, permitámosle hacer un poco más de tener un poco más de profundidad, ¿sí? Y fíjense que acá, lo que empieza a hacer
es decir, bueno, acá ya me quedé con 49 y 0. ¿Por qué? Porque me fijé que el BMI sea menor o igual a 30.01. Lo paso acá, y fíjense que el Gini, por ejemplo, acá vale 0, porque esta hoja ya es totalmente pura. Tengo todo 49 elementos de la clase no. Ahora, esta también, fíjense, tengo 116 de la clase sí. Entonces, lo que tiene el modelo, la interfaz que nos propone SKLearn, son un montón de parámetros que nos permiten controlar el entrenamiento. La profundidad, la cantidad mínima de samples que esperamos que tenga nuestro árbol. Acá no nos va a cambiar demasiado. Acá tengo una pregunta de Juan que dice, ¿sucia porque Gini da casi 0,5? ¿Sucia? ¿Dónde? Supongo que se refiere a una Porque anterior. justo lo moví, entonces no sé exactamente Creo dónde que era está. la hoja que estaba en el segundo nivel. Claro, yo lo que había dicho era 0 porque era perfectamente pura. No, eso es... Claro, yo lo que había dicho antes era sucia porque tipo, tenías como mezcla. Las hojas, teníamos algunos que en la hoja como que no es del todo pura. Fíjense acá, por ejemplo. Esta hoja tenemos 34 de la clase no y 116 de la clase sí. Idealmente lo que queremos nosotros es que la hoja sea lo más pura posible, que tenga elementos de una sola clase. Incluso acá, como te lo tiene la forma de mostrártelo, es con el gradiente del color. Acá fíjense que esto es el azul mucho más oscuro que este, por ejemplo, que está más sucio. O este que es naranja, que es mucho más oscuro que esta de acá, por ejemplo. ¿Sí? Para el que todavía no se dé cuenta, naranja es una clase y el azul es otra, y la intensidad es qué tan limpio está. Y Claro. sucio podría ser lo mismo que impuro, o serían como sinónimos. Ahí está. Claro. Y un Gini de 0 quiere decir que no hay información. ¿Qué es que no hay información? Es que yo sí sé que no me hace falta mirar para saber qué clase es en esa cajita. Se podría también interpretar, ¿no? En cambio, si tenemos un Gini de 0,5, yo adentro no tengo idea, no tengo ningún tipo de idea de cuál de las dos clases va a haber. Va a haber la mitad y mitad, ¿no? En cambio, Gini de 0 sé que solo hay una de las dos clases, en este caso particular, ¿no? O sea, no hay información. Pensémoslo también desde, por ejemplo, acá. Esta clase está... Este nodo del árbol tiene 966 de clase no y 4 de clase sí. Como que ya está como bastante... Está bastante cerrado ese nodo, como que ya no va a haber mucha información que podamos sacar de ahí. Entonces, fíjense que el Gini nos da 0.008. ¿Sí? Y acá que está perfectamente dividido, tenemos 0. ¿Sí? Con esto después pueden jugar un poco. La profundidad, tipo, con este nivel de zoom se va a algo bastante manejable. Pero creo que lo importante es entender un poquito cómo funciona el árbol, en el sentido de que acá lo que estamos haciendo es pequeñas particiones del espacio. Acá agarramos por la dimensión de charges y partimos en 15.294. Tenemos a derecha y a izquierda, ¿sí? Después, en una de esas particiones, volvemos a partir por charges. Y después de vuelta, ¿sí? Y ahí nos quedamos con una parte del espacio donde caen 934 elementos de clase no y uno de clase sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando particiones del espacio que son lo mejor que se puede hacer con esta forma de partir el dataset. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿No hay dudas? Un comentario adicional que quiero también como enganchar con lo que dijo Camilo de optimización, entre comillas, de árboles. Dependiendo del caso de uso que queremos, ¿no? Yo veo este árbol y digo, si le pifio 8 veces cada 977 veces, o sea, casi 1000 veces, ¿no? Le pifio 8. Me puedo ahorrar, si me cobraran cada nodo nuevo, ¿no? Me puedo ahorrar todo el lado izquierdo y hacer if charges menor a 14.453, entonces la clase es no. Y yo diría que sí, dependiendo del caso, por ahí no te interesa y te ahorras todo un ala, por así decirlo, del árbol entera.
subís un poquito la impureza, pero no. Depende del caso de uso. Se prefiere a veces menos nodos que a costa de tener un poquito más de impureza. Entonces, creo que lo que me interesa mostrar un poco más es dos cosas. Uno, ver un poco mejor cómo son estas particiones que va haciendo el árbol. Y lo otro que es quizás un ejercicio un poco más interesante, que es ver cómo un elemento cae al árbol y cómo se hace la predicción. O sea, cómo me voy moviendo por las ramas. Que es básicamente a través de estas reglas que vamos decidiendo. Si agarramos, por ejemplo, vamos a crear un árbol nuevo. Entonces, ¿qué hace? Se fija. A ver, este va a tener que hacer un scroll bastante fuerte. Voy a tener que achicar un poco. Por esto no está escalando como corresponde. ¿Qué está haciendo? Inicialmente agarra Chargist, ¿no? Te hace los histogramas. Y te dice, y mira, yo voy acá por 15.294, y si es menor, lo vido acá para allá. ¿Sí? ¿Se ve eso? Estos dos histogramas son cada una de las particiones que se hizo. Después, ¿qué hace? Por ejemplo, del lado izquierdo. Se fija, charges. ¿Cómo va? Bueno, te dice que directamente no. La clase, ¿qué va a decirte? No, acá está partiendo, perdón, me confundí. Acá está partiendo en 14.453. Está como agarrando esta partición y le está refinando un poquito más a la izquierda. Y lo que te manda es, por mayor o igual, te manda acá, a este pipe plot, que es donde te implica que n es igual a 14 y te dice que no. A la izquierda, te vuelve a partir el espacio por charges. Y después lo que llegas acá es, tipo, tenés un conjunto de datos que tienen, vos sabés que charges es menor a 15.294, menor a 14.453, menor o mayor a 3.736. Entonces, lo que se fija acá es, bueno, arrow BMI. Y BMI lo parto en 26.55 y a la derecha de eso es todo que no. Y a la izquierda de eso, bueno, te voy a decir que no, pero fíjate que hay una pequeña impureza, ¿no? Como que tenemos algunos que en realidad sí eran. Ahora, en los que eran menores a 13.736, se fija BMI, que fíjense, tiene esta formita, y lo parte en 17.73. A la derecha de eso, que son 925 samples, te dice no. Y a la izquierda de eso, también te dice que no, pero hay una pequeña impureza ahí involucrada. Del otro lado, las variables que se va fijando con la parte de charges, de vuelta van a BMI y age, en la edad. En la edad, tipo, se fija, bueno, si tus cargos son mayores a, acá, 15.294, y son mayores a 32.328, y tu edad es menor a 51.5, entonces te voy a decir que sí. ¿Se ve cómo esa estructura son básicamente ifs, donde estás como componiendo reglas que vas aprendiendo? Donde vos vas diciendo, sí, esto, y esto otro, entonces te doy tal valor. Eso creo que se ve. Entonces, veamos, hago una predicción, o sea, veamos esto un poco más interactivamente, cómo cae la predicción por algún lado. Tenemos este sample, ¿no? Tenemos un sample donde la edad es 18, el BMI es 42.24, 0 hijos, es fumador, los cargos son 38.792, es female, es mujer, y la región es southeast, ¿sí? Sudeste. Entonces, veamos acá. Vamos a nuestro primer nodo. Los cargos. Los cargos, antes estábamos en una partición en 15.224, pero acá es mucho más grande. Entonces, vamos por el lado derecho. Voy a tener que sacar más zoom todavía. No sé por qué esto está con... No reacciona muy bien. A ver si puedo hacer uno más. No me gusta. ¿El DPI afectará esto si le metes más DPI? No se puede modificar directamente acá el scale. El scale que tenía este bicho. Bueno, vamos a tener que usar otro ejemplo. Sí, no es precisamente lo más amigable de esta biblioteca que estoy usando, pero... Para mí le tenés que tirar un scale más grande, más chico, o estoy flasheando yo. No, más chico así le puedo hacer zoom, porque si no como que no termina de escalar. Acá le puedo hacer así. Bueno. No tengo idea. Estás usando psicología inversa sobre un grafo, sobre un gráfico. Me va muy bien eso.
A ver, vamos ahí, y si no se llega a leer, yo igual lo voy a leer en voz alta, así que no se preocupen. Acá tenemos edad en 18, BMI en 33.33, 0 hijos, no es fumador, los cargos son 1135, es hombre y es de sudeste. Entonces, los cargos. Antes la partición la hacíamos en 15.300 y acá tenemos 1.100. Entonces vamos por el lado izquierdo, ¿sí? Por el lado menor. Ahora, ahí la segunda partición que se hacía era por 14.400. De vuelta a izquierda, porque era menor. Lo mismo, pero estás con 13.000 e izquierda. Acá se fija, ¿el BMI es mayor a 17.73? Sí, entonces te dice que no. Y acá te muestra qué es lo que estás usando para predecir, ¿sí? Vamos a ver que usamos el BMI de 33.33 y los cargos de 1.135 y el camino que fue recorriendo la predicción fue este acá, ¿sí? Este caminito. Veamos otro ejemplo. Me gustaría uno que sea fumador. Pero eso ya depende de los dioses del azar. Acá. Edad. Edad es 25. BMI es 24. 0 hijos. Fumador. 15.817 de cargos. Es hombre. Y es del noroeste. Si nos fijamos en la primera partición, donde se hacían 15.000 y pico, acá como que es medio border. O sea, está muy cerquita, pero va a derecha, porque es ligeramente mayor. Y ahí se fija de vuelta. Los cargos acá de la partición se hacían 32.000. Pero 15.817 es menor. Entonces vamos al lado izquierdo. Y acá se fija en BMI. Nuestro BMI era de 24, que es menor al 30.01 que estamos usando para la partición. Y después de acá, lo que estamos haciendo es vuelta en charges. La partición estaba en 24.000, esto es menor. Después se fija de vuelta el BMI y de vuelta es menor. Entonces te dice que sí. Fíjense que ese sí, como que no siempre hubiera sido sí si hubiera caído por acá la predicción. ¿Sí? Pero acá te dice, bueno, yo te dije que sí, la predicción es sí, y al final era que sí. Pero bueno. Entonces, lo que quiero mostrar acá es una forma un poco más visual de entender cómo son las particiones que se hacen en cada nodo del árbol. ¿Sí? Y pensando un poco en lo que vimos hasta ahora, donde básicamente yo lo que agarraba era todo el dataset, lo entrenaba. Acá vemos, por ejemplo, uno de los primeros ejemplos. Acá. Acá. Si yo hiciera este entrenamiento, ¿sí? Si yo entrenara sobre los datos que tenía y evaluara sobre esos mismos datos la accuracy de mi modelo, ¿qué problema tendría? O sea, ¿les parece que tiene sentido evaluar un modelo sobre los mismos datos que le diste a aprender? ¿Qué problema le ven a eso que puede llegar a tener? Y lo dijo Camilo antes. Se metieron un dataset nuevo. Claro, si tuvieras un dataset nuevo, no tendrías buena accuracy, necesariamente. ¿Por qué? Si vos en tu modelo lo estás evaluando sobre las mismas cosas que le diste a entrenar, lo estás invitando cortésmente a overfitear, lo estás invitando a recordar de memoria todo lo que le diste y te va a responder eso que te le hayas pasado, ¿no? Entonces, yo puedo estar muy contento con la predicción de mi modelo. Yo puedo agarrar este notebook y decirles, tengo una accuracy increíble. Es más, podemos entrar a un árbol y verlo. Pero a fin de cuentas, cuando lleguen datos nuevos, no necesariamente me va a ir tan bien. Porque va a haber cosas nuevas que no entendí. Porque quizás era como el ejemplo que mostró Camilo, donde en vez de aprender una partición del espacio, estaba como aprendiendo cada puntito de mi dataset. Entonces, hasta acá es lo importante, ¿sí? Hasta acá, esto es lo importante de ver cómo es el entrenamiento de un modelo. Básicamente, lo que tiene que llevarse es esta parte de acá. La Javi, parte donde... tengo Sí. una pregunta. ¿Cómo hacemos de los parámetros de la creación del árbol, ¿no? ¿Qué Sí. parámetros tenemos que tener en cuenta para evitar overfitear? Eso es lo que quería mostrar. Porque si recuerdan, antes vimos que había vimos dos medidas para hacer las particiones esas, ¿no? Las de cada hoja. Entonces, vamos a obtener los datos, ¿sí? Vamos a agregar una sección.
Acá quiero flotar una pregunta que no la quiero dejar en el tintero, que Pablo pregunta sobre el tema del overfitting, ¿no? No sería confiable, ¿cierto? No sería confiable. Y eso es un poco lo que dijo antes Jorge, ¿no? Depende de tu caso de uso. Jorge, por ejemplo, para el Akinator quería overfitearlo, su modelo. A ver, sería confiable solo para los datos en los que lo entrenaste. Si los datos en los que entrenaste son todos los datos que existen, bueno, es confiable. Pero no va a ser confiable sobre datos nuevos que no haya visto. Acá Pablo aclara, claro, me refería a los casos de datos nuevos. Sí, en los casos de datos nuevos definitivamente no tenés ninguna garantía de que esto ande bien. De hecho, lo más probable es que si lo armás el modelo, como en algunos ejemplos va a ser Javi, para que sea súper mega preciso en el set de entrenamiento, ¿no? Lo más probable es que después, si le tiras un set de datos apenitas distinto del set de entrenamiento, pero apenitas distinto que una persona, un modelo bien, debería funcionar correctamente y generalizar bien. Si lo overfiteás, un modelo overfiteado va a hacer cualquier cosa. Un modelo overfiteado es un modelo que tiene muy buena memoria para lo que vio, pero solo hace eso, solo repite de memoria. Entonces, si vos tenés datos nuevos distintos a los que tenías en el entrenamiento, el modelo no va a andar bien. Acá, veamos un segundito. Obtenemos nuestro dataset, ¿sí? Nuestro X, nuestro Y, desde el dataset original. Creamos un nuevo árbol de decisión. Esta es la forma de crear un nuevo. Tipo, básicamente se llama al bichoide y con paréntesis creas uno nuevo. Le pasas los parámetros que necesitas como si fuera una función. Esto lo digo porque no necesariamente todos han lidiado con objetos. Y después lo entrenas. El entrenamiento es este fit, ¿sí? Este fit de acá, ¿qué es lo que recibe? Recibe las variables explicativas, que son las X, y las Y, que son la variable que querés predecir. Y si yo quiero hacer predicciones, es con predict. El método que te propone la interfaz de scikit-learn es .predict, donde lo que recibe son variables que carajo. clf. Me da predict de X, por ejemplo. ¿Sí? Es lo que me devuelve. Me devuelve los labels que predice para cada uno de los samples que le pasé. ¿Sí? Ahora, la pregunta de Jorge era, ¿qué parámetros podemos tocar? ¿Qué hiperparámetros puedo decidir de mi algoritmo? Javi, ¿qué es un hiperparámetro? ¿Y qué es un hiperparámetro? Esa es la pregunta de verdad. Yo lo que puedo tocar, yo tengo un árbol de decisión. Un árbol de decisión le puedo, digamos, configurar varias cosas. Le puedo decir, le puedo manejar distintas maneras de entrenamiento. Por ejemplo, quiero que use Gini o que use algún otro criterio. Quiero que tenga una profundidad máxima de 2 o una profundidad máxima de 15. Quiero que cada hoja contenga al menos 1, 2, 10, 1000 samples. Eso va a depender mucho de mi caso de uso. Entonces, todas estas palanquitas que podemos mover, todas estas perillas que podemos tunear del modelo, se llaman hiperparámetros. Los hiperparámetros son estos valores que no son conocidos, pero no son los valores que el modelo aprende, ¿sí? Son cosas que tenés que pasarle vos. Y la pregunta inmediatamente posterior a eso es, ¿y yo cómo sé qué parámetros le tengo que pasar a mi modelo? Y la respuesta es, no sabes. Y la siguiente pregunta es, tipo, ¿en serio me estás diciendo esto? Y la respuesta es, en la clase 8, vamos a revisar un poquito cómo encontrar los mejores hiperparámetros para un modelo. Vamos a ver cómo encontrar los mejores valores para cada una de esas perillitas. Por un lado, una parte viene de la experiencia, de la intuición y en gran parte de entender lo que estás moviendo. Pero por otro lado, hay cosas que no sabes. ¿Quieres tener 11 samples en una hoja? ¿Quieres tener 15? No sabes. Es un valor sutil, pero no hay nada a nivel, digamos, teórico que te vaya a decir exactamente el valor. ¿Sí?
Perfecto. Como colorario del glosario de esto es, los parámetros son los que se le pasan al modelo en el fit, ¿no? Y los hiperparámetros son los, entre comillas, parámetros de la construcción del modelo. Fin. Los que el modelo no aprende, los que tenés que pasarle vos. Entonces, ¿qué es lo que nos deja, cuáles son las palanquitas que nos permite usar scikit-learn en la implementación de árbol de decisión que tienen ellos? Por ejemplo, Criterion. ¿Criterion qué puede ser? Gini o Entropy. Por defecto te dice usar Gini. Y fíjense que vas a hacer como un string, nada muy extraño. Entropy te dice la ganancia de información, lo que explicó Camilo antes. Splitter. Splitter, ¿qué es lo que te dice? Es la estrategia usada para partir cada nodo, ¿sí? Para elegir la partición de cada nodo. Y vos podés decirle, bueno, las estrategias que puedes decirle es la mejor para elegir la mejor partición de cada nodo o aleatoria para elegir una partición aleatoria, la mejor. MaxDeft, ¿sí? MaxDeft, fíjense que es lo que veníamos usando antes. Es el nivel máximo de profundidad que puede tener el árbol. Pero una cosa importante acá es entender que es la profundidad máxima permitida. No necesariamente, si vos le ponés profundidad 115.000, vas a tener un árbol de 115.000 de profundidad, ¿sí? Es una profundidad máxima. Es lo más que le dejas expandirse hasta que o las hojas sean puras o que cada una de esas hojas contenga la cantidad que le pasaste como min samples, o sea, la cantidad mínimas que le pasaste. Y Javi, no puedo tener un 1000 sample de una hoja, de un elemento en mi hoja. ¿Por qué no podés tener? Un 1000 sample size de 1. ¿Por qué no podés tener un min sample size de 1? Sí. No, No, 1000 no sé. sample de la hoja, perdón. 1000 sample leaf. Min sample, o sea, vos querés tener un solo elemento por hoja. Exacto. ¿Ahí qué estaría construyendo, chicos? ¿Qué estarías haciendo? Lo estábamos discutiendo justo recién. Sí, o sea, quiero hacer una pregunta medio repaso. Sí, me gusta. La definición de Hugo es la mejor, bruto overfitting. Tipo, estás mandando manso overfitting, tipo, porque estás memorizando exactamente cada uno de los samples que viste. Tal cual, estás Entonces, haciendo el Akinator, básicamente, ¿no? en el momento que venga algo nuevo, a menos que sea exactamente igual a algo que ya hayas visto antes, vas a mandar fruta, pero Perfecto. garantizado. Entonces, si pedimos un elemento por hoja, es bruto overfitting. Me gusta la definición de Hugo. Ahora, si pido todos los elementos en la hoja, en una hoja, ¿ahí qué tendría? Si agarro todo mi dataset y digo, ¿sabes qué? Mi hoja tiene que estar conformada de todos los elementos de mi dataset. ¿Qué tengo ahí? Que además, pensemos ahí la profundidad que tendría eso. No es puro ruido, Hugo. Es algo mejor que ruido, pero sigue siendo una... sería bruto y otra palabra. O bruta y otra palabra. Hoja en blanco. No. Quiero... lo contrario... Es lo siguiente. Vos tenés un nodo con todos los samples, ¿sí? ¿Qué profundidad va a tener eso? Arranquemos por ahí. Underfitting. Todavía no hablamos de underfitting. Yo no sé qué es underfitting. No te dice nada. ¿No te dice nada? Algo tenés que volver. Tenés que volver que sí o tenés que volver que no. Algo devuelve cada nodo. Partamos del siguiente. Si vos tenés todos tus samples en una sola hoja, tenés una sola hoja con todos los samples, ¿qué profundidad tenés? Moneda cargada. Sí, esa definición me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso? Si vos tenés todos tus samples en una sola hoja, lo que implica es que tenés una profundidad de 1. Es un solo elemento. Ese elemento va a devolver algo. Y la mejor partición que tenés para volver ahí, si no tenés no estás haciendo ninguna partición de espacio, es devolver la clase mayoritaria. Es una moneda cargada, como acaban de decir. Otros parámetros no los hemos visto. Por ejemplo, te dice, bueno, la cantidad máxima de features que podés que querés considerar para hacer mejor split. O sea, cuando estoy viendo cuál es el split de la partición que quiero hacer, te dice, bueno, esta es una cantidad de features que voy a revisar. Por defecto, te dice none, entonces usa todas las features, revisa todas. Random state es algo que al TP le va a venir muy bien más adelante. ¿Qué es el random state? Todos estos algoritmos en general tienen alguna componente aleatoria. Todo lo que sea aleatorio en general se usa como una semilla.
que básicamente es una forma reproducible de tener cosas aleatorias, si eso les hace algún sentido. Pero yo lo que quiero correr una vez en Notebook y quiero tener un resultado, quiero volver a correrlo y quiero tener el mismo resultado. Y así con muchas cosas. Entonces, el random state es una variable, es un numerito que yo le pongo y lo que me garantiza es la reproducibilidad de lo que estoy haciendo. Lo que me garantiza es que yo lo ejecuto con el mismo random state y va a correr siempre de la misma manera. Si no, no tengo esa garantía, porque si hay una parte que sea probabilística en el medio, donde puede a veces dar una cosa, a veces dar otra, nada me lo garantiza que vaya a repetirse. Entonces, el random state, mi recomendación personal es ponérselo siempre, aunque sea un número. Yo siempre uso en todas mis cosas 117, entonces, por ejemplo, en el laburo, cuando ven un 117, saben que ese código lo escribí yo. Pero yo de esa manera sé que siempre que lo corra voy a tener el mismo resultado. Hace un tiempo vi un grafiquito, no tan margen, tipo, ¿cuáles son los random states más usados en GitHub? Pueden adivinar cuál es. Después, bueno, el incremento mínimo de impuridad, puedes revisarle la cantidad de split mínimo, el peso de cada clase, o sea, hay clases que quizás te interesan un poco más o le vas a dar mayor valor, entonces le vas a cambiar el class weight, el peso de las clases, y esto te sirve en general en problemas donde tenés desbalanceado el dataset, como es nuestro, bajo ciertas métricas. Ahí, Javi, todavía... Sí, no sé dejémoslo. cuánto para dar esto, me parece. Sí, esto es para más adelante. Sepan que está. No le presten mucha atención ahora, porque lo vamos a visitar más adelante en la materia. Va a haber una clase especialmente dedicada que se titula Cuando los datasets no son tan amistosos. Algo así. Tal cual. Vamos a dejarlo por ahí. Después, nada, estas cosas las vamos a ignorar totalmente. Y después, bueno, los atributos son un poco más interesantes. Son las cosas que vos podés obtener del árbol. Por ejemplo, las clases, lo que te dice es los labels, o una regla, no importa. Te dice la importancia de features, o sea, ¿qué es? Lo que te está diciendo es básicamente que es un valor que mientras más alto, más importante es esa variable explicativa. Y acá te dice cómo lo calcula, que vamos a ignorarlo totalmente por ahora. Max features es lo que te dice es la cantidad que tomó de max features, las que consideraba. N clases te dice la cantidad de clases. N features te dice la cantidad de features después de entrenar el modelo. N outputs es la cantidad de outputs generados. Y tree lo que te da es la representación de árbol interna de ese KLAN que está subyacente a este modelo que entrenamos nosotros. Recomendación personal, ignórenlo totalmente. Quizás para una cosa muy particular como plotearlo, puede ser que lo usen, pero en general no van a tener necesidad de usarlo, porque la interfaz que les provee de fit y predict sklearn es mucho más cómoda que andar lidiando con el tree ese a manopla. Hago estas notas al margen, te tiro un par de, bueno, están los links que te explican un par de cositas interesantes, y tiene un pequeño ejemplo, que es básicamente lo que estuvimos viendo. ¿Cuáles son los hiperparámetros que está bueno saber que están? Criterion, mínimo, para saber si queremos usar ganancia de información o queremos usar a Gini. Max depth, para controlar la profundidad que puede tener el árbol. Min sample sleeve, o sea, la cantidad mínima de samples en las hojas. El split es básicamente cuánto necesitas para poder hacer una partición. Y random state. Esas son como, para mí, el top de hiperparámetros con los que deberían estar jugando. Pero fíjense que hay cosas acá que no nos dice. Por ejemplo, lo que decíamos antes de cortar el árbol ya construido, no tiene nada. Entonces, como que esas cosas quedan por afuera. Y una pequeña nota al margen es, al final de la teórica, dijimos, yo puedo usar variables categóricas, ¿no? En un árbol de decisión. ¿Qué me lo impide? ¿Por qué yo no podría decir si es tal región, si es sudoeste, para acá o para allá, o te vuelvo que sí o te vuelvo que no? O sea, a nivel teórico, nada me lo impide. Entonces, si uno va y se enfrenta a ese sklearn y lo agarra y quiere usarlo con variables categóricas, y yo me aseguro que son variables categóricas, ¿sí? Digo, lo pongo como tipo category, lo reviso en dtypes y son categories, y lo voy a entrenar,
y me dice value error. ¿Le qué? Me dice, no puedo convertir string a float, female. Y lo mismo me va a pasar con la región. ¿Y por qué es esto? ¿Qué está pasando? La implementación de árbol de decisión de scikit-learn no permite usar variables teóricas. Entonces, si van a usar esa implementación de árboles de decisión, siempre tienen que pasar sus strings o sus variables categóricas a una representación numérica, de alguna manera. Como por ejemplo puede ser one-hot encoding. Anotado, tipo eso. Si tengo categorías o strings, los tengo que pasar a una representación que a scikit-learn le guste, para árboles de decisión. Pero, ¿siempre es lo mejor va a ser one-hot encoding? No siempre. Hacer one-hot encoding, la representación que tengamos que elegir de este tipo de variables depende del modelo. Y, particularmente en el caso de árboles de decisión, one-hot encoding puede traer problemas si la cardinalidad de mi variable categórica es muy alta. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo una variable categórica, ¿no? Con, no sé, 1000 elementos. Si es una matriz esparsa, creo que no. Dato curioso, lo más importante que aprendí en PyData, que es una conferencia de Data Science, es que se dice matriz rala en español. ¿Nota al margen? A nadie le importa. ¿Cómo? A nadie le importa. A mí tampoco, pero necesito que decirlo alguna vez en la vida, porque a nadie más le importa. Ok. Nada, se hizo una matriz esparsa, creo que no. ¿Y cuál es el tema ahí? Sí, va a seguir importando, ¿por qué? Porque si yo tengo una variable teórica, tengo muchísimas categorías y hago un one-hot encoding, lo que paso es tener una columna por cada variable, donde esas variables, esas nuevas columnas, esas nuevas features, quizás no me dan mucha ganancia de información, ¿no? Depende de cómo esté armado. Porque incluso tendría sentido pensar en conjuntos de features, o sea, de categóricas, donde si está en este conjunto, vamos para un lado y si no, vamos para el otro. Entonces, la ganancia de información que me puede dar hacer una partición con un one-hot encoding no necesariamente es óptima, o incluso no necesariamente sirve, siquiera. Y depende mucho también del tipo de variable que tengamos. Entonces, acá hay un poco de código que, la verdad, no tiene mucho sentido visitarlo, pero la idea es, vos tenés un dataset donde tenés una variable categórica que, por ejemplo, en este caso en particular que yo había hecho, correrlo no tiene sentido, pero les cuento un poco. Armé un dataset donde tengo, no sé, 10 variables que son ruido, una variable que vale de menos infinito a más infinito, y una variable categórica que tiene 1000 categorías, ¿sí? Y mi variable objetivo vale 1 siempre que la variable categórica termine en 1 o que la variable esta que va de menos infinito a más infinito valga más de 5, ponele. Entonces, si yo hago one-hot encoding, lo que voy a tener para la variable teórica, voy a tener 1000 columnas nuevas. Ahora, si yo tengo una árbol de decisión, jamás voy a llegar a verlo, tipo, agarrar tipo todas las columnas de features impares, ¿no? Como que voy a tener que revisar, voy a tener que tener una profundidad altísima para poder capturar eso. Entonces, en mi caso en particular, hubiera tenido más sentido una representación donde sea dispar o sin par, ¿sí? 2 columnas. En vez de tener 1000 columnas que básicamente no me darán información. Y que para que me sirvan de algo, voy a tener que tener cada vez más profundidad, porque voy a tener 1000 variables distintas. Entonces, ¿qué es la moraleja de esta parte? Piensen un poco en la representación numérica que le van a pasar a su árbol de decisión, porque no necesariamente hacer one-hot encoding va a ser lo más sano o lo más adecuado para su setting de problema. ¿Alguna duda sobre esto? O sea, si quieren puedo correr el código, pero no creo que aporte mucho más que la intuición que les acabo de dar. Por ahí conviene preguntarles qué técnica se acuerdan que vimos en la clase para manejar datos de alta cardinalidad. ¿Qué truco conocíamos? Reducción de dimensiones. Reducción de dimensiones, ok. Una puede ser aplicarle reducción de dimensiones. Una más simple, no me interesa, quiero algo más
más simple todavía que reducción de dimensiones. O sea, una clase antes de esa clase sería. Cuando estamos en la clase de... teníamos una variable que tenía harta cardinalidad, como dice Javi, ¿no? Por ejemplo, el DNI de la gente, ¿no? Que es única. ¿Cómo? No, pero podemos... es que ese ejemplo es como... No sé si es categórico. Quizás el código postal, pensemos. Cabe, no es categórico. Código Bueno, postal, que hay decenas de miles. Estratificación. ok. ¿Qué es estratificación? No me acuerdo. Yo quiero que me digan el nombre en inglés. Estaba lo del hashing también. Ahí está el hashing trick, chicos. El hashing trick es como el ABC que tenemos que pensar, digamos, no importa si no entienden cómo anda. A veces cuando tenemos un dato de alta cardinalidad, le mandamos un hashing trick y lo metemos al árbol, y gracias a eso tenemos una dimensionalidad mucho más chica, ¿sí? Y que por ahí de pedo el hashing trick los agrupó de forma que el árbol puede todavía sacar información y no marearse con la cardinalidad que como dice, que explota, ¿no? Manejar 100.000 features de un árbol de decisión es prácticamente muy complicado o imposible. En cambio, si le hacemos un hashing trick y lo bajamos a 5, sería mucho mejor. Lionel pregunta, ¿eso es local sensitive hashing? No. Hashing trick es algo mucho más, no sé, sin tanta lógica detrás, ¿no? ¿Cómo lo escribimos, Javi? El hashing trick básicamente es, vos tenés un valor, lo pasás por un hash, vamos a ir para que sea más sencillo, lo pasás por un hash y vas a agarrar los bits generados y esos bits van a ser variables binarias. Ponele, vos tenés un coso que vos vas a querer terminar en generar n variables binarias y para tener una función de hashing vas a darle a cada una de esas variables binarias un valor de 1 o 0. Ahí está, ahí dice que se acuerda. Sí, es como poner en buckets lo que te venga y listo. Se generan vectores. Tal cual, se generan vectores. Sí, eso mismo. LSH es otra cosa que no vamos a dar, así que no se preocupen mucho. No la vamos a dar. Está muy copada, pero no la vamos a dar. Un comentario final de todo esto. Códigos postales provincias, por ejemplo, sí. Ese podría ser un bucketing bastante bueno. Código postales provincias. Está bueno. Tal cual. A veces se puede hacer nuestro custom función de hashing si tenemos lógica del negocio, ¿no? Si sabemos que son códigos postales, podemos mapearlos a provincias o barrios. Por ahí barrios me fui un poco... Bueno, capital es todo Palermo, así que es lo mismo. No, mentira, está re bardero. Así que sí, si tenemos lógica del negocio, podemos aplicar algún tipo de agrupación de esas variables categóricas a muchas menos y que funcione, ¿no? O incluso en este ejemplo, que si después lo quieren correr, por ejemplo, vamos a, tipo, si nos fijamos, yo sé la regla de negocio que es, si la variable categórica es impar, entonces yo le digo que es 1. Y ya con eso tengo accuracy de 0.87. Si yo además de eso sé, tipo el valor pivot de esa variable que dio infinito, ya tengo perfecto, ¿sí? Pero ya que lo que importa es que yo sé cómo hacer el bucketing de la variable categórica. Es entre impares y pares. Nada más. Entonces, ahí importa conocer el dominio y ahí importa un poco entender los datos, ¿no? Quizás que sea impar o par se pase un poco, pero si lo sabes, porque es algo del negocio, sabes cómo hacer esa partición. Y nada, la nota al margen es que en particular, bueno, árboles de decisión de scikit-learn no manejan variables teóricas. Hay otras implementaciones de árboles que sí lo manejan bien. Directamente le pasas la variable teórica sin one-hot encoding, sin nada, y funciona de una. Pero no vamos a cubrirlo en la materia realmente. Sí, porque será una forma de uso de lo que llamamos, ¿no? Claro. Comentario final, hay un temita que no lo quiero pasar desapercibido, que Javi lo mencionó, el feature importance, ¿no? ¿Se acuerdan en la clase de Feature Engineering que usábamos algún tipo de modelo? Yo le dije, lo vemos más adelante, ¿no? Que usamos algún tipo de modelo que nos diga qué variable, por así decirlo, es menos importante y que la podemos ignorar, y qué variable es más importante y la tenemos que tener en cuenta, ¿no?
este modelo es uno de los varios que explican, porque tiene este carácter súper explicativo, que explica de alguna manera para ese árbol particular cuál es la importancia de los features. ¿Por qué digo para ese árbol particular? Porque la importancia es relativa, por así decirlo, ¿no? En este caso, porque la importancia es para lograr lo que el árbol está haciendo dado su forma que tiene. Que puede o no ser la importancia, entre comillas, posta para resolver el problema bien, ¿no? O con mejor accuracy, a lo que voy. Entonces, un proxy, se puede usar como proxy, en la industria se usa cada vez como proxy, usar algún modelito como este para que calcular la feature importance y descartar alguna que otra variable. Y no me acuerdo el algoritmo ese iterativo de que vamos descartando variables. Bueno, se podría usar este algoritmo, este modelo de árbol de decisión para ir descartando variables de forma iterativa hasta una cantidad de features que nos interesa reducir. Si es que queremos reducir, ¿no? Que a veces, fuera de joda, puede pasar, ¿no? Tenemos millones de datos y viene de arriba y dice, che, nos pidieron que no podemos almacenar tanta información, tenés que sacar campos, ¿no? Obviamente, primero uno se fijaría qué campos pesa más, etcétera, etcétera, lo básico, ¿no? Pero después uno sacaría los campos que sabemos, al menos, a priori, con alguna decisión como esta, los que importan menos. Acá, por ejemplo. Mira, Region Southwest o Children, para este modelo dice 0 de importancia. Entonces, Bueno. Vamos a sortearlo. Gracias. Si viene nuestro jefe y nos ratonea el almacenamiento, por ejemplo, tenemos que sacar algunos features y podemos sacar esos. Pero de vuelta, esto no es la importancia, entre comillas, real para resolver el problema de manera más eficiente posible. Es la importancia que esta árbol de decisión le está dando a esos features, dado su accuracy actual. Eso recuerdan cuando vimos acá los atributos del árbol de decisión entrenado, que te dice la feature importante, la importancia de las features. Te dice, mientras más alto, más importante es el feature. Pero te dice cómo se calcula. Acá se calcula en particular como la reducción normalizada total del criterio traído por esa feature. Acá es la gene importance. En particular, acá te dice, bueno, la referencia es el 4, a leer aquí. Pero lo que dice Jorge es importante, es relativo. Como que difícilmente vayan a hacer algo con el valor exacto, pero casi lo que me interesa entender, además, es una cuestión también de entender un poco el modelo. Tipo, ¿qué es lo más importante acá? Es charges, después BMI, después la edad. Pero hay cosas, por ejemplo, que no afectan en nada que sea fumador o no, según esto, o por lo menos no le da esa importancia. No es que, en realidad no es que no le importa. Simplemente nuestro modelo no le está dando importancia porque está tomando otras features en consideración. Y fíjense que si yo cambio la profundidad máxima, por ejemplo, 2, como hice recién, lo único que toma es charges. Lo único que está viendo es charges. Y eso podemos verlo acá. Y lo tengo. Vamos a aprovechar esto. X, y. ¿Sí? Fíjense que estoy viendo charges. Entonces, sí, obvio, la feature importance va a ser charges, nada más acá. Ahora, si yo cambio la profundidad a 3, como que estoy usando? Estoy usando charges acá. Pero acá estoy usando BMI y edad. Entonces, algún valor le va a dar. ¿Sí? Que lo vemos acá. Pero eso es lo que decía Jorge recién. Lo que importa es la importancia relativa. En este modelo en particular va a sumar 1. En otros, no tanto. Entonces, nada, tenerlo en cuenta. Perfecto, excelente ejemplo, Javi. Acá, última no, pero vamos a empezar a dar un cierre a la clase, que Juan dice, se me ocurre que una manera de saber eso es sacar el feature, entrenar el modelo y calcular la accuracy. Y repetir eso para todos los features. Sí, tal cual. Eso, si te acordás, eso era uno de los métodos que vimos en la teórica, ¿no? De ir
uno por uno, sacando el feature y viendo cómo era la performance del modelo. Y también puedes hacer la combineta, ¿no? De sacar 2 y combinatorio de sacar 2 o de sacar 3. Y así, y obviamente, la combinatoria te da muy alto. Pero definitivamente, si tenés el tiempo y la capacidad de cómputo, pues dale para adelante y eso es una opción. Y la otra es, por ejemplo, esta. Ojo que esos 2 a la n, con n y la cantidad de features. Sí, Eh, hay mucha... Bueno, 2 a la n menos 2, pero difícil. Eso. Sí, eso es una forma de seleccionar features, por ejemplo. Y una cosa que también se hace mucho en competencias, particularmente lo he visto más que en la industria, en la vida real, es agarrar un modelo, entrenarlo o fitearlo, tipo con todo tu dataset, fijarte cuáles son las feature importances y agarrarte las que agarran, no sé, el 90% del feature importance. Cosas de ese estilo es muy común en competencias de Kaggle, donde corren un modelo, se fijan cuáles son las features que le importan y hacen otro modelo considerando solo esas features. Muy interesante. También es muy interesante la encuesta que les mandé por el chat, que van a completar para esta clase. Aprovechando que tenemos temprano, además. Tal cual, tal cual. Así que, por favor, publicidad. Esto es spam a pleno. Así que, por favor, si pueden ahora completar la encuesta de esta clase, les agradeceríamos mucho. Y voy cortando la grabación.